encontrar como simpático-miméticos, ¿sí? También los pueden encontrar como simpático-miméticos. El problema aquí es que dentro de los agonistas adrenérgicos hay uno que no es simpático-mimético y es la clonidina, ¿sí? Esa es la excepción, eso para que no se mareen. O sea, usted lo puede encontrar como simpático-miméticos o como agonistas adrenérgicos, pero la clonidina es un agonista, pero es simpático-lítico, ¿sí? Entonces, por ahí está bueno también que tengan eso en cuenta. Es decir, cuando ustedes mencionen o clasifiquen esto, en el final, por ejemplo, les pueden decir, hábleme de los simpático-miméticos. Tienen que mencionar a todos los que voy a nombrar yo, menos a la clonidina, porque no es simpático-mimético. Pero si les piden hablar de los agonistas adrenérgicos, ahí sí la encajan a la clonidina. ¿Bien? Eso es como una introducción, un detallito. Pero bueno, entonces dijimos que los fármacos agonistas adrenérgicos son aquellos que van a tener afinidad por los receptores adrenérgicos. Y con excepción de la clonidina, todos estos van a producir lo que es una estimulación simpática. ¿Bien? Ahora, hay dos formas de clasificar a los agonistas adrenérgicos, ¿sí? Se van a clasificar, yo se los voy a poner acá arriba primero, se van a clasificar según la acción y según la estructura química. Les pueden pedir cualquiera de las dos, el que más piden es este, ¿no? El de la estructura química. Ese es el que más piden, pero les pueden pedir también el de acción. Entonces los podemos clasificar de dos formas. Para entrar en tema vamos a comenzar clasificando según la estructura química, ¿bien? Primero, ustedes saben, chicos, que la especificidad o la selectividad por un determinado receptor está dada por estructura química. ¿Qué quería decir esto? Que la estructura química tenía que ser como recíproca al receptor, ¿sí? Y cualquier modificación que yo haga en esta estructura química va a significar un cambio en la afinidad. La reciprocidad que tiene la estructura química con su receptor es lo que nos da la afinidad. ¿Sí? Entonces, cualquier modificación que yo haga en la estructura química me va a alterar la afinidad. ¿Bien? Esta estructura química sí se la tienen que saber. Esta es de la noradrenalina. Se tienen que saber solamente la de la noradrenalina y la de la adrenalina. ¿Bien? Porque por ahí les pueden, cuando el examen era presencial, no sé cuándo rendirán ustedes, pero yo supongo que si rinden, por ejemplo, en diciembre, yo calculo que ya en esos momentos podría llegar a ser presencial, ¿sí? La verdad que no creo igual, pero bueno, por las dudas. Cuando era presencial, sí hacían que dibujes la estructura química de la noradrenalina, o incluso en los prácticos, ¿bien? Ustedes por las dudas, apréndansela. Esta que está acá es la estructura de la noradrenalina, pero veamos a ver qué características tiene esta estructura química. Bien, tiene un anillo bencénico, ¿sí? Eso es importante. Tiene un anillo bencénico. Tiene dos oxidrilos. Estos dos oxidrilos en esta posición se llama grupo catecol. Bien. Entonces, tiene un anillo bencénico, un grupo catecol y un grupo amino terminal. Estas tres cosas que les acabo de mencionar, a partir de esta estructura que les acabo de mencionar, chicos, vamos a ir haciendo diferentes modificaciones para obtener diferentes fármacos, ¿sí? Pero creo que me interesa. Estos dos oxidrilos que están acá formando el grupo catecol, este va a ser mi receptor beta y este va a ser mi receptor alfa, ¿sí? Estos dos grupos oxidrilos son los que nos dan la afinidad por el receptor beta, ¿bien? Forman un enlace cruzado, ¿sí? Utilizando magnesio, eso es como un dato menor igual, pero les comento. Forman como un enlace cruzado y los oxidrilos del anillo bencénico son los que me dan la afinidad por el receptor beta, ¿bien? Para el receptor alfa hay dos cosas que nos dan la afinidad. Una es el grupo amino terminal, ¿sí? El grupo amino terminal me da la afinidad por el receptor alfa, pero no solamente eso, sino que hay alguien que ayuda a que este fármaco tenga afinidad por el receptor alfa, y es este oxidrilo que está acá. Esta noradrenalina, si nosotros la paramos, la podemos hacer así, cero pulso yo, chicos, pero bueno, si nosotros la paramos,
Esto nos queda así, ¿bien? ¿Qué es lo importante? Este oxidrilo que aquí está acostadito, ¿para qué les hago este dibujo yo siempre? Porque este oxidrilo que está acá está del lado izquierdo, y nosotros habíamos dicho que la L-noradrenalina era 100 veces más potente que la D-noradrenalina, y es justamente por eso, porque cuando el oxidrilo está del lado izquierdo, bien, potencia la afinidad por el receptor alfa. Miren cómo está acá. Potencia la afinidad. La afinidad del receptor alfa está dada por el grupo amino terminal y por el oxidrilo, bien, que tiene que estar en posición L, tiene que estar hacia la izquierda. Miren qué sucedería si aquí yo invirtiera los roles. Es decir, si por ejemplo yo agarro, borro esto que está acá y pongo acá el oxidrilo. Se pierde la afinidad por el receptor alfa, ¿sí? Acá en el receptor alfa hay un hidrógeno, ¿sí? Como un puente de hidrógeno, básicamente sería. Y no se puede unir con el hidrógeno. Entonces, por eso la D-noradrenalina no es tan potente, porque solamente tendría el anillo, perdón, el grupo N terminal, sería el único que se puede unir, ¿bien? En cambio, la L-noradrenalina, al estar el oxidrilo hacia la izquierda, cuando yo lo acuesto, imagínense ustedes, esto es como didáctico, ¿no? Cuando yo lo acuesto, el oxidrilo choca con el hidrógeno que hay en el receptor y ahí se produce la unión, ¿sí? Entonces, miren qué importante es la estructura química. Pero más que eso del oxidrilo, el noxidrilo, eso es solamente para que ustedes entiendan por qué la L-noradrenalina es 100 veces más potente que la D, ¿bien? Pero lo que sí quiero, lo que sí o sí tienen que saber, y esto sí les preguntan, la relación estructura química receptor, les van a preguntar de estos fármacos, es lo del grupo catecol, ¿bien? El hecho de tener 2 oxidrilos en el anillo bencénico me da mucha afinidad por el beta. Y el hecho de tener un grupo amino terminal o un grupo amino en la cadena lateral me da afinidad por el alfa. Entonces podemos decir que la noradrenalina tiene afinidad predominantemente alfa, ¿bien? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene actividad predominantemente alfa y en cambio la adrenalina tiene alfa-beta al mismo nivel? ¿Cómo creo yo la adrenalina? Yo les voy a borrar esto que está acá. Vamos a borrar esto, ¿sí? Vamos a sacar eso de ahí. Y acá ocurre lo siguiente, chicos. Acá ocurre lo siguiente. Yo agarro y reemplazo o le agrego a la cadena terminal un grupo metilo, ¿sí? ¿Y qué pasó acá? A ver, esto es sumamente importante. Cuando yo alargo la cadena lateral, se pierde la afinidad por el alfa, ¿sí? Eso es sumamente importante. La noradrenalina es más potente que la adrenalina sobre los receptores alfa. ¿Por qué? Porque la cadena lateral de la adrenalina es mucho más larga que la de la noradrenalina. Siempre anoten, siempre que se alarga la cadena terminal, va disminuyendo la afinidad por el alfa, ¿sí? Porque usted imagínense, antes yo tenía acá 2, bien, hidrógenos que se podían unir, pero ahora tengo uno solito, porque el otro enlace está ocupado con el grupo metilo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir que los oxidrilos me van a dar la afinidad por el beta y el grupo amino terminal me va a dar la afinidad por el alfa. Saco los oxidrilos, pierdo la afinidad por el beta, ¿bien? Alargo la cadena terminal, voy perdiendo afinidad por el alfa, ¿sí? Entonces, mientras más pesada sea la cadena terminal, menos afinidad por el receptor alfa voy a tener. Es por eso que esta fórmula que está acá con el amino terminal es de la adrenalina, ¿sí? Es por eso que la noradrenalina es así, mayor alfa que beta, ¿sí? En cambio, la adrenalina es alfa-beta por igual, acción alfa-beta. Y la noradrenalina es predominantemente alfa, ¿sí? Tiene más afinidad por el alfa que la adrenalina. Eso es sumamente importante, ¿bien? Entonces, hasta acá está claro lo que vamos viendo para poder seguir hablando de lo mismo. Sí, Flor. Bien, ¿los demás? Sí. Perfecto.
Bueno, entonces, eso como una introducción. Ahora sí vamos a pasar a la clasificación según la química. Lo que yo quiero que ustedes puedan comprender o razonar de esto es que todos los fármacos que vamos a ir viendo nacen a partir de esta estructura química, ¿sí? O sea, de la noradrenalina, que es obviamente el neurotransmisor adrenérgico natural. Entonces, ¿cómo se van a clasificar los agonistas adrenérgicos? Dentro de la clasificación de la estructura química tenemos los derivados del dihidroxibenceno, y dentro de los derivados del dihidroxibenceno tenemos a las catecolaminas y a las resorcinolaminas, ¿sí? Ya vamos a ver ahí qué pasa con el salbutamol. Primero vamos por parte. Entonces, tenemos a las catecolaminas y a las resorcinolaminas. Esos están dentro del derivado del dihidroxibenceno. ¿Por qué? Porque todos tienen 2 hidroxilos y un anillo bencénico, ¿sí? 2 hidroxilos y un anillo bencénico. Entonces se llaman derivados del dihidroxibenceno. Dentro de estos derivados tenemos a las catecolaminas y a las resorcinolaminas, ¿sí? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque justamente, chicos, vamos a ir viendo cómo modificamos la estructura química de la noradrenalina para ir obteniendo otros fármacos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ya saben, la noradrenalina tiene afinidad predominantemente alfa. Tiene el anillo bencénico con sus 2 hidroxilos y el grupo amino terminal corto, o sea, la cadena lateral corta. Esto hace que tenga una afinidad predominantemente alfa, ¿sí? ¿Qué pasa? Le agrego un grupo amino terminal. Miren lo que sucede. Le agregué el grupo metilo, perdón. Acá, chicos, hay una metiltransferasa, ¿sí? Que me transforma a la noradrenalina en adrenalina. O sea, le transfiero un metilo, bien, que es este que está acá. Entonces, ¿qué hice acá? Alargué la cadena lateral. Pregunta, ¿cómo va a estar la afinidad por el receptor alfa en comparación con la noradrenalina? Disminuido. Bien, menor. ¿Y afinidad por el beta va a tener la adrenalina? Sí, perfecto, porque tengo los oxidrilos. Entonces, este es alfa-beta, igual, por igual. Esta es predominantemente alfa y muy poquito en el beta. La noradrenalina tiene, o sea, la afinidad que tiene sobre el alfa opaca, de cierta forma, a la afinidad sobre el beta. Ya vamos a ver el perfil mañana, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos nosotros acá dándonos cuenta de las cosas que van sucediendo, ¿sí? La diferencia entre la dopamina y la noradrenalina, bien, ustedes saben que la dopamina se transforma en noradrenalina por una dopamina beta hidroxilasa. ¿Sí? Eso lo tienen que saber de la síntesis que vimos ayer. Esta dopamina beta hidroxilasa lo que hace es agregarle un hidroxilo al carbono beta. Este es el carbono alfa, carbono beta. Bien, le agrega un hidroxilo acá y se transforma en noradrenalina, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La estructura química de la dopamina, chicos, es importante porque tiene sus propios receptores, que son los receptores dopaminérgicos, ¿bien? Ya vamos a ver también mañana un poco del perfil de la dopamina, lo más importante, porque también la están preguntando, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos viendo que todos tienen el grupo catecol, entonces todos son catecolaminas, claramente. Todos tienen afinidad por el beta, ¿sí? Porque la dopamina también tiene actividad adrenérgica por su estructura química. Y vimos que la noradrenalina tiene una cadena lateral más corta que la adrenalina, por ende tiene una acción o un mecanismo de acción predominantemente alfa. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucedió acá? Estas catecolaminas, chicos, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina son de origen natural, ¿sí? Acá les pongo catecolaminas, dopamina, noradrenalina y adrenalina son de origen natural. Pero existe una que es sintética y es el isoproterenol. Acá está mal escrito, isoproterenol. ¿Bien? El isoproterenol o isoprenalina tiene 2 nombres, ¿sí?
Lo que hice yo fue agarrar la molécula de la noradrenalina, agarré la estructura química, y lo que hice básicamente fue reemplazar el grupo amino terminal, bien, por un grupo isopropilo. Le agregué un grupo isopropilo. Este grupo isopropilo es altamente pesado. Entonces, ¿qué pasó acá? Como es muy pesado, se perdió por completo la afinidad por el receptor alfa, por lo que el isoproterenol es solamente agonista beta no selectivo, o sea que se puede unir a beta 1 como a beta 2, ¿sí? Entonces, como en el isoproterenol agarré y cambié o le agregué un grupo isopropilo, un grupo pesado, se pierde por completo la afinidad por el receptor alfa. El isoprotenerol entonces es agonista beta, porque esto lo tiene todavía. O sea, esta afinidad no se toca, porque ahí no toqué nada yo. Pero la afinidad por el alfa sí se perdió, porque tengo una cadena lateral sumamente pesada. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero que les quede como conclusión? Que la noradrenalina, afinidad alfa-beta, ¿bien? Perdón, afinidad predominantemente alfa. Acción, lo pueden encontrar en los libros como acción predominantemente alfa. La adrenalina, acción alfa-beta. La dopamina tiene acción adrenérgica también y acción dopaminérgica, tiene sus propios receptores, ¿sí? El isoproterenol, como es tan pesada su cadena lateral, se perdió la afinidad por el alfa y ahora el isoproterenol es solamente, o esta molécula, digamos, tiene solo afinidad por el beta y es no selectivo, o sea que se une tanto a beta 1 como a beta 2. ¿Bien? Hasta acá, ¿tienen alguna duda? No, Flor. ¿Los demás? No, Flor. Bien. Ustedes vayan diciéndome, ¿no? Porque por ahí es capaz que se les hace un lío. Bien, entonces, eso como introducción. Ahora, ¿qué más me interesa que sepan de las catecolaminas? Primero que nada, chicos, que son fácilmente oxidables. No se olviden de eso. Las catecolaminas se oxidan a adenocromo, ¿bien? Y en presencia de la luz también se pueden inactivar. Por esto, este tipo de fármaco suele venir en ampollas de color marrón, ¿sí? No se olviden de eso. Eso como una data. Bien, ahora, este grupo catecol que tiene acá los hace sensibles a la COMT. Catecol ortometiltransferasa. ¿Qué quiere decir esto? Que la COMT actúa sobre el grupo catecol. O sea, la COMT actúa sobre las catecolaminas, sobre todo lo que tenga el grupo catecol. ¿Bien? Entonces, todos estos que están acá son degradadas por la COMT. ¿Sí? Ahora, la MAO actúa en el carbono alfa, en este carbono que está acá, ¿sí? Actúa en el carbono alfa, ¿bien? El isoproterenol no tiene un carbono alfa, ¿sí? O sea, sí lo tiene, pero como tiene este enlace, la MAO no lo puede destruir. De todas formas, o sea, no es que no lo destruye en sí, sino que como que lo destruye mucho menos y mucho más lento que a la adrenalina, por ejemplo, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede acá? Que la MAO va y actúa sobre el carbono alfa de las catecolaminas, que es este que está ahí, ¿sí? Este que está acá. Y la COMT actúa sobre el grupo catecol. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que se van perdiendo los hidroxilos, se va perdiendo el carbono alfa, le voy agregando enlaces, sacando, también se pierde, ¿no?, la selectividad de la enzima por estas estructuras. Entonces, esto también nos puede dar ya una idea de la farmacocinesis de los perfiles. Ustedes cuando hablen del perfil, ya sea de la dopamina, de la adrenalina, no la adrenalina, ya saben MAO y COMT. Su metabolismo es MAO y COMT, ¿bien? Entonces, todo lo que vimos hasta acá hace referencia a las catecolaminas. ¿Para qué se pueden utilizar? Las catecolaminas, ¿sí? Por lo general, acá les digo, la noradrenalina y la dopamina se administran por vía endovenosa, ¿bien? Y no en bolo, por fleboclisis, ¿sí? Ya vamos a ver mañana las indicaciones de cada una. La adrenalina ahora vamos a ver un toquecito, ¿bien? El isoproterenol también lo vemos mañana, pero quiero que sepan que por lo general ustedes pueden darse cuenta de las indicaciones según la afinidad. Por ejemplo, si yo necesito acción sobre los receptores alfa 1
¿cuál de estas catecolaminas no utilizarían? La adrenalina. El isoproterenol. El isoproterenol. El isoproterenol, perfecto. No, la adrenalina se actúa sobre el alfa, ¿sí? O sea, solamente que tiene la misma afinidad por el alfa que por el beta, pero no es que no actúa, sí actúa. Por eso Ok. la usamos para el shock anafiláctico, ¿sí? Dale. Bien, ahí creo que alguien tiene que prender el micrófono, ahí está. Bueno, entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo necesito aumentar la presión arterial, puedo usar todos estos, bien, menos el isoproterenol. Si yo tengo, por ejemplo, un shock cardiogénico, ¿sí? Me sirve la dopamina. El isoproterenol tenía indicaciones antes para eso, ya no se lo usa tanto. El isoproterenol se usa más, por ejemplo, para bloqueos auriculoventriculares, ya vamos a ver bien las indicaciones mañana. Pero, ¿qué quiero que ustedes vayan razonando? De acuerdo a los receptores que tienen, a los receptores que pueden ocupar, ¿sí? Ustedes pueden ir deduciendo más o menos qué indicaciones van a tener. Entonces, las catecolaminas, recuerden, tienen un grupo catecol en el anillo bencénico, bien, que les da la afinidad por el beta. Ahora, la cadena terminal va variando, lo que me va a dar mayor o menor afinidad por el alfa, ¿sí? Son metabolizadas por la COMT y por la MAO, y tienen indicaciones principalmente cuando hablamos de patologías cardiovasculares. La dopamina, por ejemplo, para el shock cardiogénico, ¿sí? El tema de la dopamina es que es dependiendo la dosis. Ya vamos a ver qué pasa con eso, ¿bien? Pero básicamente eso sería como una introducción a las catecolaminas. Y no se olviden, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina son naturales. El isoproterenol o isoprenalina, ¿por qué les digo el otro nombre? Porque a Lori les pregunta con el otro nombre y uno queda en, ¿what? ¿Qué me está diciendo este señor? Entonces tienen que saber los dos nombres, ¿sí? Entonces, esto es la introducción a las catecolaminas. Si tienen alguna duda, me van diciendo. Después tenemos las resorcinolaminas. ¿Qué hice acá? Agarré la estructura de la noradrenalina, pero cambié de posición los hidroxilos. Pregunta, ¿esto es un grupo catecol? Comparen los dibujitos. No. No. No es un grupo catecol. ¿Este fármaco será degradado por la COMT? No. No, perfecto. Miren cómo lo pueden ir deduciendo, ¿sí? En este caso, tenemos que agregamos, este grupo se llama grupo resorcinol. Esto le preguntaron a uno de mis alumnos en el final, ¿sí? O sea, le preguntaron qué particularidad tiene el grupo resorcinol, y es que tiene una posición de 3,5, es decir, los oxidrilos se ubican en posición 3,5. Y esto hace, chicos, esta posición de 3,5 hace que aumente y que el fármaco sea predominantemente beta, o sea que solamente sea selectivo para los receptores beta, principalmente para los beta 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienen que saber de las resorcinolaminas? Que yo agarré y cambié de lugar los hidroxilos. Siguen siendo derivados del dihidroxibenceno, claramente, porque hay dos hidroxilos y hay un anillo bencénico. Pero la posición es diferente, ¿sí? Es 3,5. Esta posición hace que aumente la selectividad por los receptores beta, y estos fármacos son agonistas beta 2 selectivos, ¿sí? Esa posición hace que el fármaco sea selectivo para los receptores beta 2. Entonces, todos los fármacos que formen parte de las resorcinolaminas tienen dos características. Primero, no son degradados por la COMT, porque no tengo el grupo catecol, ¿sí? Primero. Segundo, son selectivos para los receptores beta 2. ¿Y qué fármacos tenemos aquí adentro? Tenemos la terbutalina y el fenoterol. Si son agonistas beta 2, ¿qué efectos tendrán estos fármacos sobre los bronquios, por ejemplo? Relajación de la musculatura bronquial. Bien, entonces, ¿para qué podrían ser utilizados estos fármacos? Para el asma. Para el asma. Para el asma, perfecto, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos deduciendo, ¿bien? Entonces, ya dijimos que dentro de los derivados del dihidroxibenceno tenemos las catecolaminas y las resorcinolaminas. Ahora, ¿qué pasa con el salbutamol? Acá viene una cosa que es sumamente importante aclarar, porque ustedes, ahí en la cartilla de Alori, y creo que en otros libros también está, no me acuerdo si en el Goodman, al salbutamol los ponen dentro de los derivados del dihidroxibenceno, ¿sí?
¿qué pasa? El salbutamol, lo que hice yo con el salbutamol fue agarrar y sustituir, chicos, sustituir uno de los grupos, un grupo oxidrilo, ¿bien? Pero lo sustituí por un alcohol, ¿sí? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque, por eso es que el doctor Gerván dice, que está bien lo que dice, digamos, porque el salbutamol en sí no sería un derivado del dihidroxibenceno, porque no tiene dos hidroxilos y un benceno, ¿bien? Tiene un hidroxilo y un alcohol unido a un benceno, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Tenemos otro grupo, ¿sí? Que se podría considerar un derivado de estos. Es un derivado, pero no es estrictamente un dihidroxibenceno, que se llaman saligenilamina. Bien, saligenilamina. Estos chicos, estos fármacos, o a estos fármacos lo que sucedió acá fue lo siguiente. Se agarró, bien, y se sustituyó uno de estos hidroxilos por un alcohol, ¿bien? Se sustituye un hidroxilo por un alcohol. Y esto es sumamente importante. Es sumamente importante, ¿por qué? Porque esto hace que no lo puedan ubicar ustedes estrictamente dentro del dihidroxibenceno, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que tienen que decir en el final cuando clasifiquen a los derivados del dihidroxibenceno? Van a mencionar las catecolaminas, van a mencionar las resorcinolaminas, y van a decir que existe otro grupo, así como yo se los estoy diciendo, tienen que decir, existe otro grupo que son las saligenilamines, ¿bien? En donde tenemos un grupo que se llama saligenina. Este grupo saligenina estrictamente no pertenece a los derivados del dihidroxibenceno porque sustituimos un hidroxilo por un alcohol, ¿bien? Y se me formó el grupo saligenina. Entonces, ¿lo tienen que mencionar el salbutamol? Sí, pero aclaren, chicos, ¿saben? A los doctores les va a re gustar si ustedes meten la química por ahí, como que les puede dar puntos extra. Aclaren que se agarró el anillo bencénico con los dos hidroxilos y se reemplazó un hidroxilo por un alcohol. Al reemplazarse el hidroxilo por un alcohol, nosotros ya no podemos decir que derivan del dihidroxibenceno porque no tienen dos hidroxilos y un benceno, ¿bien? Pero sí son sustancias que provienen de otras sustancias que tienen dos hidroxilos y un benceno, ¿bien? Entonces lo tienen que mencionar así, mencionan las catecolaminas, las resorcinolaminas, y después dicen que existe otro grupo, que son las saligenilamines, y estos grupos no se los puede considerar estrictamente derivados del dihidroxibenceno, ¿por qué? Porque se agarró un hidroxilo y se lo reemplazó por un alcohol, ¿bien? Entonces, eso es lo que tienen que decir. Y aquí, ¿a qué fármaco tenemos? Al famosísimo salbutamol, ¿bien? O, ojo, porque también a Lori les pregunta cuál es el otro nombre del salbutamol, y es albuterol. Bien, son dos nombres diferentes, o sea, son los dos nombres genéricos, ¿bien? O sea, no es que uno es el nombre comercial, no. El nombre comercial es Ventolin, ¿bien? Salbutamol o albuterol, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. Creo que en el Goodman está como albuterol, y creo que en el Liter les pone salbutamol o albuterol, si mal no recuerdo. Y en el Flores no me acuerdo, creo que les pone como salbutamol solito. Bien, pero a Lori le encanta preguntar este tipo de cosas, entonces recuerden que tiene dos nombres, así como el isoproterenol, ¿bien? Y las saligenilamines tienen, sí, a ver, tienen un hidroxilo y tienen un grupo de alcohol, pero también la posición es de 3,5, ¿bien? O sea, mantienen esta posición, solamente que aquí le agregué un alcohol, nada más, es la única diferencia. Y si tiene posición 3,5, ¿a qué receptor van a tener afinidad? ¿Por qué receptor? A los beta 2. No, Beta 2, perfecto. Bien, entonces, recuerden chicos, acá obviamente otra pregunta más, ¿el salbutamol, la terbutalina y el fenoterol pueden ser degradados por la COMT? no. No. ¿Por qué? No tienen grupo catecol.
Perfecto, porque no hay grupo catecol, ¿sí? Bien, entonces, eso con los derivados del dihidroxibenceno. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Por ahora no, Flor. Bien, ¿los demás? No, Flor. Bien, bueno chicos, entonces pasamos de grupo. ¿Qué pasa si yo agarro y saco un hidroxilo? A ver, yo les hago una pregunta para a ver si ustedes me lo pueden responder. Si yo le saco un hidroxilo, bien, a este anillo bencénico, ¿qué podría pasar? ¿Qué se imaginan ustedes? En vez de tener dos, tengo uno solo. Pierdo afinidad por el Con grupo respecto a la alfa. afinidad. ¿Por cuál? Pierdo afinidad por el alfa. ¿Por qué por el alfa? ¿Cuál? No, sería por el beta. Por el beta. Por el beta. Recuerden, perfecto. Si yo saco un hidroxilo, voy perdiendo afinidad por el beta. Recuerden, voy modificando el anillo bencénico, pierdo afinidad por el beta. Modifico la cadena lateral, pierdo afinidad por el alfa. ¿Sí? Banqueme un segundito, chicos, que tocan el timbre y no hay nadie para que atienda. Espérame. Listo, chicos, perdón. Listo. Bueno, ¿en dónde nos habíamos quedado? ¿Ven la presentación todavía, no? Sí, Flor. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, entonces habíamos dicho que quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Pierdo oxidrilos, disminuye la afinidad por el beta, ¿bien? Pierdo o alargo la cadena lateral, disminuye la afinidad por el alfa, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces pasemos al siguiente grupo. Ahora tenemos los derivados del hidroxibenceno. Acá solamente tenemos un hidroxilo con un anillo bencénico. Pero, ojo, porque nosotros podemos decir, bueno, estos tienen afinidad seguramente más por el alfa. Pero acá tiene mucho que ver la posición del oxidrilo, ¿sí? Este grupo de derivados del hidroxibenceno tenemos las fenolaminas. Fenol, bien, aminas. ¿Por qué? Porque tienen un grupo amino terminal. Esto fenol y un grupo amino terminal, ¿bien? Ahora, dentro de lo que serían las fenolaminas, tenemos las parafenolaminas, que tienen esta posición, esa es la posición para, y las metafenolaminas. ¿Qué es lo que me interesa acá? Que ustedes sepan que esta posición nos da selectividad para los receptores beta, mientras que esta posición nos da selectividad para los receptores alfa, principalmente para el alfa 1, ¿sí? Entonces, miren qué importante esto, porque como decíamos recién, a ver, nosotros tenemos la posición, tenemos un anillo, un hidroxilo de menos, entonces tendríamos que tener más afinidad por el alfa. Bueno, no, acá hay una excepción. Acá la posición es la que me va a determinar la afinidad. Fármacos como las parafenolaminas, en donde tenemos la ixosuprina, bien, son fármacos que tienen afinidad por el receptor beta, bien. ¿Para qué se usaba la ixosuprina? ¿Se acuerdan? Para el riesgo de aborto, pues, ¿eh? Para el riesgo de amenaza de parto prematuro. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿por qué se va a usar para eso? Porque la ixosuprina es agonista beta, tiene como una cierta afinidad, ¿no? Más predominante por el beta 2. Y en el útero, ustedes saben que tienen receptores beta 2, que nos conllevan a qué? A la relajación del útero. ¿Bien? Cuando hay una amenaza de parto prematuro, hay muchas contracciones
Entonces, lo que yo quiero hacer es relajar este útero. Doy ixosuprina, ya lo vamos a ver al perfil mañana, y la ixosuprina me relaja. Entonces, para la amenaza de parto prematuro. Nadie se estudia nunca la ixosuprina y a Lori la vive tomando. Prematuro, ¿sí? Entonces, la ixosuprina es una fenolamina, pero que tiene afinidad por los receptores beta. ¿Por qué? Por la posición del hidroxilo. ¿Bien? En cambio, las metafenolaminas, que son el metaraminol, la fenilefrina, la etilefrina, acá hay otro, tienen afinidad por el receptor alfa 1. Acá les comento que estas, ¿sí? La etilefrina y la fenilefrina, sí son degradadas por la MAO, mientras que el metaraminol no es degradado por la MAO, ¿sí? Es resistente a la MAO por su estructura química, ¿bien? Que no interesa cuál es, solamente tienen que saber eso. Entonces, si son agonistas de los receptores alfa 1, ¿qué van a producir en los vasos sanguíneos estos fármacos? Vasoconstricción. Bien, vasoconstricción, perfecto. ¿Y para qué los voy a usar? Bueno, tienen usos, estos fármacos, las metafenolaminas son vasopresores, ¿bien? Son mucho menos potentes que las catecolaminas, desde ya, esas son más potentes con su efecto vasopresor, pero estas son mucho más estables, ¿bien? Eso tienen que saber. O sea, las metafenolaminas, chicos, son fármacos vasopresores, ¿sí? Desde ya, porque son agonistas alfa 1, que son menos potentes que las catecolaminas, porque lógicamente la estructura química de la catecolamina hace que haya una mucha más potencia sobre los alfa que estos, ¿sí? Estos que están acá no tienen tanta potencia sobre los alfa 1. Pero hay una diferencia importante. Estas son más estables que las catecolaminas. ¿Por qué? Porque ninguna de estas es degradada por la COMT, ¿bien? Entonces, eso es sumamente importante. Ustedes recuerden que la vida media, cuando yo digo que son estables, o cuando hablo de la vida media, estoy hablando de que demoran en eliminarse, ¿bien? Las catecolaminas se eliminan tanto por la COMT y por la MAO, mientras que solo estos fármacos se eliminan por la MAO solamente. Entonces, como no son degradadas por la COMT, tienen una mayor vida media, son más estables que las catecolaminas, ¿bien? Pero obviamente son menos potentes. ¿Y para qué se usan este grupo de fármacos? Se suelen utilizar para la hipotensión, esto como que en menor medida, ¿no? No es el que voy a elegir, pero se pueden utilizar para la hipotensión, y para la descongestión, son descongestivos, ¿sí? Descongestivos e hipertensores, o sea, aumentan la presión y descongestionan. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos la mucosa, supongamos la mucosa de la cavidad nasal, la vamos a hacer así, ¿sí? Vamos a hacer un cuadradito así. Esa es la mucosa de la cavidad nasal. Y ustedes, si ya cursaron anatomía patológica, se deben acordar de que cuando hay vasodilatación, bien, en los vasos de la mucosa, nosotros estamos hablando de que el tejido está congestivo, hay una congestión, ¿bien? ¿Por qué? Por una vasodilatación. Esto, en la cavidad nasal, esa vasodilatación que hay, no solamente está acompañada de una coloración rubicunda en las mucosas por la congestión, sino que además hay edema. Es la famosa rinitis alérgica, ¿bien? Donde hay congestión y hay esa secreción nasal de color acuosa, ¿bien? Que es justamente por el edema nasal que hay. Entonces, estos fármacos, al administrarse, se van a producir vasoconstricción acá, descongestionando al paciente, ¿bien? Son descongestivos. Siempre que hago una vasoconstricción en la mucosa estoy descongestionando, obviamente si previamente existe una congestión, ¿bien? Entonces, estos fármacos son descongestivos e hipertensores. Y otra cosa importantísima, la fenilefrina, ¿sí? La fenilefrina se suele utilizar como descongestivo ocular también. En el ojo pasa lo mismo. La conjuntivitis alérgica, por ejemplo, ¿sí? Es por una vasodilatación de las arterias conjuntivales, ¿bien? Entonces la fenilefrina también viene en colirio,
y se usa como descongestivo ocular y también se usa en el fondo de ojo. Yo les voy a hacer una pregunta y yo quiero que ustedes me la respondan. Acá pongo, ¿no? Fenilefrina, para que lo vayan anotando, porque creo que se había preguntado en una mesa qué hacía la fenilefrina, la indicación. De todas formas, como les digo, mañana vemos también más en detalle todas las indicaciones. Pero descongestivo, ocular y fondo de ojo. Yo les comento una cosa, bien, para que ustedes me lo digan a mí. Les voy a dar como una introducción y ustedes me van a decir el por qué, ¿sí? Nosotros tenemos acá el globo ocular, bien, aquí está la retina, la hagamos así nomás, ¿sí? Aquí va a estar, medio deforme, pero bueno, aquí va a estar el cristalino, bueno, ahí la córnea, etcétera. Yo para ver el fondo del ojo, o sea, para ver la retina, necesito abrir la puertita, digamos, ¿bien? Necesito que se abra la pupila, necesito una midriasis, ¿bien? Ahora, ¿quién me puede explicar por qué entonces la fenilefrina me sirve para el fondo de ojo? Puede ser porque el músculo radial tiene receptores alfa 1. Perfecto, excelente, muy bien, ¿sí? Porque tiene receptores alfa 1. Entonces, todos estos fármacos que están acá son, vamos a poner así como les pusieron, me acuerdo a los chicos en un parcial, todas las metafenolaminas son descongestivos y midriáticos. También pueden aumentar la presión arterial, pero no es el de elección, por eso es que yo, si estuviera rindiendo, no lo diría si no me lo preguntas, ¿bien? Yo diría que las metafenolaminas son descongestivos y midriáticos. Descongestivos, ¿por qué? Porque me producen vasoconstricción en las mucosas. Y midriáticos, ¿por qué? Porque actúan sobre el alfa 1 del músculo radial y me agrandan la pupila. ¿Para qué me puede servir el uso o sea, para qué me puede servir el hecho de que sean descongestivos? Por ejemplo, para la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, ¿sí? ¿Para qué me puede servir que sean midriáticos? Para el fondo de ojo, en donde necesito abrir la pupila para ver en el interior, ¿bien? Entonces, también tienen muchos otros usos que son como de segunda línea, digamos de tercera, como en el caso de la hipotensión, ¿sí? El tema con la hipotensión es que pueden producir otras reacciones adversas, entonces por lo general se prefiere utilizar la noradrenalina para la hipotensión aguda, ¿bien? Pero ya lo vamos a ver en detalle mañana. Entonces, no se olviden, chicos, las metafenolaminas son descongestivos y midriáticos, y ahí tenemos el metaraminol, la fenilefrina y la etilefrina. Son menos potentes que las catecolaminas, pero son más estables, porque no se degradan por la COM. ¿Está claro, no? Sí, claro. Sí, claro. ¿Sí? Bien. ¿Alguien iba a preguntar algo? Nada que ver. Sí. Ahí cuando pusiste que eran más estables que las catecolaminas, ¿es solamente Sí. el grupo de las metafenolaminas? Claro, las metafenolaminas. Ah, bien. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces, chicos, en realidad también las paras pueden ser más estables porque tampoco se degradan por la COMT, pero acá les hacen hincapié, en los libros les hacen hincapié en las metafenolaminas porque tienen como un efecto vasopresor más parecido a las catecolaminas, ¿sí? La isosuprina incluso te puede dilatar los vasos sanguíneos, ¿bien? Por eso es que les hace hincapié ahí, pero obviamente, a ver, si vamos a comparar, la isosuprina tampoco tiene grupo catecol, entonces tampoco sería degradada por la COMT, ¿bien? Está claro, ¿no? Sí, Flor. ¿Sí? Bien. O sea que Bien. ninguno de esos derivados se degrada por la COM. No, solamente las catecolaminas. Solo los que tengan grupo catecol se degradan por la COMT, ¿sí? No sé quién me preguntó, chicos, pero respóndame si está claro eso. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces después seguimos quitándole hidroxilos al pobre benceno y nos quedan las fenilaminas, ¿bien? Siempre, si se acuerdan de química, cuando está el anillo bencénico solo se denomina fenil. Acá no hay ningún hidroxilo. ¿Qué habrá pasado acá con la afinidad por el receptor beta? Se pierde. Disminuyó. Se pierde por completo. Estos fármacos
no son agonistas directos de los beta, pero sí son agonistas indirectos. ¿Qué quiero decir con esto? La efedrina, acá los fármacos más importantes que tenemos son la efedrina y la anfetamina, ¿sí? La dejemos a un lado un poco a la pseudoefedrina. La efedrina y las anfetaminas son agonistas indirectos. ¿Por qué? Porque lo que vimos ayer, que actúan en la sinapsis adrenérgica, ¿sí? Entonces, tanto la efedrina como las anfetaminas son agonistas indirectos. ¿Bien? Son agonistas indirectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aumentan las concentraciones de noradrenalina y por lo tanto pueden actuar de forma indirecta en los beta y en los alfa. ¿Sí? Eso no se olviden. Pero en cuanto a directamente, o sea, tienen acción mixta en realidad, porque actúan de manera indirecta, ¿sí? Aumentando las concentraciones de noradrenalina, como ya lo vimos ayer, ¿bien? Y también tienen acción directa, porque van y se unen directamente al alfa 1. ¿Bien? Entonces, como acá yo saqué los anillos, los hidroxilos, perdón, ya estos fármacos no se pueden unir directamente al receptor beta. Pero no quiere decir que no haya efectos beta adrenérgicos. Sí los hay. ¿Por qué? Porque aumentan las concentraciones de noradrenalina. ¿Sí? Entonces, la efedrina y las anfetaminas, chicos, sí o sí agonistas indirectos. Y antes de entrar a hablar de la pseudoefedrina, tenemos que recordar un poco, un par de cosas. Primero, la efedrina es de origen natural. ¿Sí? De origen natural. Ya vamos a ver el perfil mañana. Mientras que las anfetaminas son sintéticas. ¿Cuál es la diferencia principal? Que las anfetaminas tienen más efectos a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, tiene un efecto anorexígeno. ¿Sí? Por ejemplo, disminuyen el sueño, aumentan la autoconfianza, da sensación de felicidad. Todo esto es responsable en parte del doping, ¿sí? O sea, de que la anfetamina se consuma de forma ilegal en el deporte y también de la drogadicción, porque los pacientes que consumen anfetaminas o sus derivados, como las metanfetaminas, son pacientes que se sienten felices, que se sienten con más ganas de hacer las cosas, más motivados, bien, tienen más energía, ¿sí? Pero esto a la larga me termina generando dependencia, no se olviden, ¿bien? La efedrina no hace nada de esto, o sea, las anfetaminas tienen una acción mucho más, más potente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si queremos establecer diferencias entre estas fenilaminas, podemos decir esto que les acabo de mencionar, ¿bien? Ahora, ninguna de estas es degradada por la COMT, desde ya, ninguna. Ninguna es degradada por la COMT. Tienen otro metabolismo que lo vamos a ver también mañana cuando veamos los perfiles. Ahora, ¿qué pasó con la pseudoefedrina? La pseudoefedrina es un isómero de la efedrina. Si ven acá nosotros tenemos estos cositos, este enlace como puntillado, lo tenemos hacia arriba y acá lo tenemos hacia abajo. Bien, acá este lo tenemos hacia arriba, hacia abajo, perdón, y este hacia arriba. O sea, es un isómero, está dado vuelta básicamente. Bien, y eso es importante. ¿Por qué? Porque al hacer esto, chicos, al hacer esto, la pseudoefedrina disminuye la capacidad de liberar noradrenalina. Algunos libros dicen que tiene una acción indirecta mucho menos potente y otros como el Goodman te dice que directamente es agonista alfa 1, o sea, no te menciona que tenga acción indirecta, ¿bien? Entonces, la pseudoefedrina principalmente tiene acción directa más que indirecta. Ustedes quédense con eso, ¿sí? Porque obviamente si dos libros dicen cosas diferentes, no sabemos con cuál quedarnos, pero lo que tienen que saber es que la pseudoefedrina tiene acción directa predominantemente, ¿sí? O sea, es agonista alfa 1. ¿Y cuál es la diferencia? Que la efedrina tiene muchísimas reacciones adversas y que por ahí a Lori no le gusta que la mencionen en la clasificación porque, o sea, si la mencionan tienen que aclarar que ya no tiene tantos usos por la cantidad de reacciones adversas que tienen, ¿sí?
Estos fármacos, tanto la efedrina como la pseudoefedrina, son descongestivos. La pseudoefedrina viene en los famosos antigripales, ¿sí? En donde vienen mezclas de pseudoefedrina con mucolíticos, incluso a veces con antibióticos, o sea, cualquiera la combinación, y te lo ponen de nombre como antigripales, ¿bien? ¿Por qué? Porque la pseudoefedrina es uno de los principales descongestivos nasales que hay, ¿sí? Y eso tienen que tenerlo en cuenta ustedes. Entonces, no se olviden, la pseudoefedrina y la efedrina son isómeros. La pseudoefedrina se podría decir que es semisintética porque deriva de una sustancia de origen natural, pero la pueden encontrar como sintética también, ¿sí? Entonces, la pseudoefedrina es un isómero de la efedrina. La efedrina tiene muchas más reacciones adversas que la pseudoefedrina. La pseudoefedrina tiene muchas más indicaciones terapéuticas, que se usan como descongestivo. Y lo más importante de este grupo de fármacos es que todos se usan para el doping, se pueden utilizar para el doping, ¿bien? Es decir, se usan de manera ilegal en el deporte, sobre todo las anfetaminas, para obtener efectos beneficiosos, mayor energía, ¿sí? Por ejemplo, si es una competencia en donde se involucra mucho el estado físico o el peso, se suele utilizar la anfetamina como aprovechándose su efecto anorexígeno. De hecho, les comento que se está estudiando el posible uso de la anfetamina para la obesidad mórbida, ¿bien? Entonces, esas son datas que, bueno, tan buenas que sepan. Por ahora las anfetaminas no tienen uso terapéutico, ¿no? Se está estudiando. Hasta ahora la anfetamina sí tuvo usos terapéuticos, pero es más una droga que otra cosa, ¿bien? Así que, bueno, eso en cuanto a las fenilaminas. No sé si tienen alguna duda acá. Flor, disculpa. Sí. La pseudoefedrina, dijiste que era agonista directo. Sí, de los receptores alfa 1, ¿bien? Ah, bien, perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda con las Claro, fenilaminas? Sí, acá no sé si anoté bien. O sea, la efedrina es la que ya no se usa porque tiene muchas RAMs y la Exacto. pseudoefedrina tiene más uso terapéutico porque es un descongestivo nasal. Claro, o sea, las dos son descongestivos, pero la pseudoefedrina tiene menos RAMs, por eso se utiliza más, pero se utiliza en preparados que no tienen eficacia terapéutica demostrada, como es la asociación, y esto sí anótenlo, vienen en los famosos antigripales asociados a mucolíticos e incluso algunas veces vienen asociados a antibióticos, ¿bien? Vienen los famosos antigripales. Si les llegan a preguntar, que sí lo van a hacer, si les toca este tema, ¿en dónde pueden encontrar la pseudoefedrina? En los antigripales, ¿bien? Ahí vienen muchas veces como un medicamento compuesto, o sea, que tiene más de un principio activo, y viene la pseudoefedrina ahí para descongestionar, ¿bien? Y se lo toman, se lo vende, digamos, como antigripal. ¿Sí? Está claro, ¿no? Sí, Flor. Bien. Bueno, y por último tenemos los derivados imidazólicos. Aquí, chicos, ya no tenemos más ningún benceno. Aquí lo que hice yo fue sustituir el anillo bencénico por un grupo que se llama imidazol. ¿Bien? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Por qué receptor tendrá afinidad estos fármacos? Por el alfa. Perfecto, muy bien, por el alfa. Ya no tengo anillo bencénico, o sea que olvídense del beta acá, ¿sí? Estos fármacos son muy parecidos a los anteriores porque también son descongestivos. Tenemos la nafazolina y la silometasolina, ¿bien? También son descongestivos. La diferencia aquí es que estos son directos, ¿bien? O sea, estos no actúan jamás en los beta, no como la efedrina y las anfetaminas que actúan indirectamente en los beta. Acá solamente hay acción alfa 1, ¿sí? Alfa 1. Tanto la nafazolina como la silometasolina son descongestivos nasales principalmente. La nafazolina y la silometasolina se usan mucho para el tratamiento de la rinitis alérgica. El problema aquí está, ¿sí?, en que generan hábito y en que el consumo o la administración crónica de nafazolina
me genera, cuando lo suprimo, un efecto rebote. O sea, el paciente deja de tomar la nafazolina, en realidad vienen en gotas nasales, se deja de administrar la nafazolina y al otro día tiene muchísima más congestión que antes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hace que la mucosa, digamos, se acostumbre de cierta forma a la presencia del fármaco para tener un tono vasoconstrictor. Y al desaparecer esto, se dilata ese vaso aún más. O sea, hay que tener cuidado con la nafazolina, justamente por esto que les digo, de que sí o sí me genera hábito y también efecto rebote. Que como les digo, lo vamos a ver también más en detalle mañana, pero tienen que saber eso. Eso es típico, lo que siempre le digo a los chicos yo, el típico en las series, ¿no?, infantiles, que vienen y ustedes ven que está uno siempre, creo que era en el manual de Ned, algo así se llamaba la serie, no me acuerdo, pero en esa serie había siempre una chica que como que todo el tiempo se estaba administrando gota nasal, y eso es una clara referencia del hábito que te genera, o sea que vos no podés estar, o no podés estar sin la administración de un descongestivo, pero es porque se generó hábito, no porque realmente lo necesites, ¿bien? Hay un acostumbramiento, recuerden que el hábito es acostumbramiento. Entonces esa es una data importante de este tipo de fármacos, más que nada de la nafazolina, que generan hábito y efectos rebote, ¿sí? Entonces, eso pasa con las aminas heterocíclicas, no hay mucho para decir, son descongestivos, tanto nasal como ocular, me sirven mucho también en las conjuntivitis alérgicas, ¿bien? Y son acción predominantemente alfa. Ahora, una data no menor es que al no tener ya el anillo bencénico, se pierde totalmente los efectos a nivel del sistema nervioso central. Porque esta amina heterocíclica que está acá, chicos, no me permite ni ahí atravesar la barrera hematoencefálica, ¿bien? Entonces, las aminas heterocíclicas no tienen efectos a nivel del sistema nervioso central, a diferencia de los fármacos anteriores que algunos sí pueden presentar, como las anfetaminas, ¿bien? Entonces, al perder el anillo bencénico, se pierden por completo los efectos sobre el sistema nervioso central, ¿bien? Entonces, peguemos una repasada rápida. Los agonistas adrenérgicos, según la química, se clasifican en derivados del dihidroxibenceno, en donde tenemos las catecolaminas y las resorcinolaminas. La diferencia es la posición de los hidroxilos. En la resorcinolamina, 3,5, me da afinidad por los receptores beta 2, ¿bien? Y tenemos otro grupo aparte, ¿bien? En donde lo que yo hice fue agarrar el anillo bencénico con los dos hidroxilos y reemplazar un hidroxilo por un alcohol. Ahí obtengo las saligenilamínas, ¿bien? Dentro de estos fármacos está el salbutamol, ¿sí? Que es un fármaco especialmente agonista beta 2. ¿Por qué? Porque por más que yo haya sustituido un hidroxilo por un alcohol, la posición sigue siendo 3,5, ¿bien? Entonces, no se olviden de eso. Seguimos. Derivados del hidroxibenceno, tengo un solo hidroxilo colocado en el anillo bencénico, pero la diferencia acá está en la posición. Tenemos los para, bien, que tienen afinidad, ¿por qué? Por lo que sería el receptor beta, bien, donde está la ixosuprina. Y tenemos las metafenolaminas, metalaminol, etilefrina, fenilefrina, todos fármacos que son agonistas alfa 1, utilizados como midriáticos y descongestivos. Midriáticos y descongestivos, ¿bien? La ixosuprina, recuerden, para la amenaza del parto prematuro, ¿sí? Seguimos bajando, sacamos todos los hidroxilos, tenemos las fenilaminas. Las fenilaminas no tienen ningún grupo hidroxilo, por ende, directamente no se pueden unir al receptor beta. Sin embargo, estos fármacos tienen acción indirecta, es decir, que aumentan las concentraciones de noradrenalina y por ende pueden actuar de manera directa e indirecta. Indirectamente van a actuar sobre alfa y beta y directamente sobre los alfa 1, ¿bien? Acá tenemos a la efedrina y a la anfetamina. Recuerden, la efedrina no tiene ya usos terapéuticos, lo que más se usa es su isómero, que es la pseudoefedrina, y se utiliza mucho en antigripales como descongestivo nasal, ¿sí? Después, sacamos todo el anillo bencénico ya. Y ahora tenemos las aminas, sí. ¿A qué te referís con indirecto alfa?
¿Qué quiere decir que tenga acción indirecta? Sí, eso sí entiendo, pero ¿a cuál alfa, digamos? Alfa, en general, ¿a qué receptores alfa se une la noradrenalina? A los dos, ¿verdad? Alfa 1 y alfa 2. Si vos aumentás la concentración de noradrenalina, vas a actuar sobre el receptor alfa en general, ¿sí? ¿Está claro o no? Flor, y cuando decís que... No, pará, quiero saber si le quedó claro lo que acabamos de decir, porque es importante. Si no, te lo explico de nuevo. Claro, sí. Ahora, sí, ya entendí. Te lo digo igual por las dudas, para que si a alguno le quedó las dudas. Escuche, cuando yo digo agonista alfa y no especifico, es porque es no selectivo, ¿bien? En este caso, estos fármacos son agonistas mixtos, o sea, son directos e indirectos. Indirecto alfa-beta, o sea que indirectamente, al aumentar la concentración de noradrenalina, estimulan tanto a los receptores alfa como a los betas, sin distinguir a cuál. Pero directamente solo son agonistas alfa 1, ¿bien? No por favor, eso no se confundan, los jodo un toque con eso porque es sumamente importante que sepan diferenciar eso, ¿sí? Entonces, eso quiero que quede claro. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? No sé quién más me iba a preguntar algo. Yo, pero era eso, o sea, tipo, me acaba de quedar claro con tu explicación de gestión. Gracias. Bien. No, por favor. Chicos, cualquier duda que tengan con este tema, ya saben que con nerviosos son muy jodidos los doctores, entonces yo quiero que cualquier duda me la pregunten 50 veces, no hay problema, pero quiero que les quede claro, ¿sí? Entonces no se olviden. Siempre que yo les diga agonista alfa, así en general, es porque es no selectivo. Ya vamos a ver igual la otra clasificación que es selectivo y no selectivo. ¿Bien? Estos fármacos, siempre que yo tenga un fármaco, sí. Una duda, entonces al ser agonistas indirectos por el aumento de la noradrenalina y no selectivos, ¿pueden activar pre y postsináptico, digamos, a los receptores pre y postsinápticos? Claro, exactamente, pero ahí obviamente tiene mucho que ver con el paso por la barrera hematoencefálica, ¿sí? La efedrina no tiene tanta afinidad a nivel central. Cuando vos hablas de receptores presinápticos, estás hablando de que actúe a nivel central. Y la efedrina mucho a nivel central no te hace. En cambio, la anfetamina a nivel central sí puede estimular los presinápticos, ¿bien? Más que la efedrina, digamos. Bien, Flor, gracias. No, de nada. Algo más les iba a decir, le estás por si algo, pero ya me lo reolvidé, que era, bueno, cuando me acuerdo se los digo. El tema acá, entonces, que quiero que les quede claro es eso, ¿sí? Que cualquier fármaco, tanto acá en los adrenérgicos como en los colinérgicos, cualquier fármaco cuando aumente las concentraciones del neurotransmisor va a actuar sobre todos los receptores sobre los que actúa el neurotransmisor, ¿sí? Un agonista indirecto del sistema colinérgico me va a actuar sobre todos los receptores sobre los que actúa la acetilcolina. Un agonista indirecto de los receptores adrenérgicos actúa sobre todos los receptores sobre los que actúa la noradrenalina, ¿sí? Entonces, eso quiero que les quede ahí. Ah, ya me acordé. Como la efedrina, ¿sí? Es un agonista indirecto, una de las RAMs que tiene es la taquicardia. ¿Por qué? Porque al aumentar las concentraciones de noradrenalina, va y actúa sobre los beta 1 también. Entonces la efedrina produce mucha taquicardia, esa es una de sus RAMs principales. En cambio la pseudoefedrina produce taquicardia pero en mucho menor medida. Si nosotros consideramos que libera, que solamente tiene una mínima liberación de noradrenalina y que es más agonista alfa 1, podemos decir que sí puede causar taquicardia, pero en mucha menor medida. Por eso es que la efedrina tiene muchas más RAMs que la pseudoefedrina, porque la efedrina aumenta y de forma importante las concentraciones de noradrenalina, ¿sí? Y ahí ya voy a tener reacciones adversas sobre los alfa 2, sobre los beta 2, sobre los beta 1, ¿bien? Que no aparecen con la pseudoefedrina o que aparecen pero en muy baja expresión, o sea, muy baja medida, ¿bien? ¿Alguna otra duda, chicos? Con la clasificación química. Como el Padre Nuestro la tienen que saber a esta, porque es la que más toma. ¿Ninguna duda más? No, Flor. ¿No? Bien. Bueno, No, Flor. entonces ya clasificamos a los fármacos estos de
dentro de la clasificación de la estructura química. Ahora tenemos que clasificarlo según la acción. Según la acción, los agonistas adrenérgicos se van a clasificar en acción directa y acción indirecta, ¿bien? Y dentro de los de acción directa vamos a tener a los alfa, acá tenemos a los agonistas alfa, a los agonistas beta y a los agonistas alfa-beta. Dentro de los agonistas alfa solamente tenemos alfas selectivos, ¿bien? No hay un agonista pura y exclusivamente de todos los receptores alfa en general, ¿sí? No hay. Dentro de los alfas tenemos alfa selectivos. Y dentro de estos tenemos los que son selectivos para el alfa 1 y los que son selectivos para el alfa 2. Dentro de los agonistas alfa 1 selectivos tenemos la fenilefrina, la nafasolina, a la metoxamina sáquenla, pongan la silometasolina. Tenemos también a la etilefrina. Tenemos también al metaraminol. ¿Sí? O sea, todos los que acabamos de ver que son agonistas alfa 1 selectivos, ¿bien? Y dentro de los agonistas alfa 2 selectivos tenemos a la clonidina. La clonidina es un hipotensor de acción central. ¿Por qué? Porque actúa a nivel presináptico. Acá les pongo. Presináptico. Recuerden, la clonidina es agonista, pero es simpático-lítica. ¿Bien? Simpático-lítica. ¿Sí? Entonces, por eso la clonidina la vamos a estudiar bien cuando veamos todo lo que es los antagonistas. Porque en sí la clonidina sí me antagoniza la noradrenalina, pero no compite por el receptor. ¿Bien? Sería más que nada como un antagonismo funcional ahí. ¿Bien? Entonces, eso quiero que sepan. Sí. ¿Sería un caso similar al bromuro de ipratropio? ¿En qué situación? Que sea parasimpático lítica. Claro, exactamente. El bromuro de ipratropio es un parasimpático lítico, ¿sí? Pero el bromuro de ipratropio sí te bloquea, o sea, sí es antagonista, ¿bien? El bromuro de ipratropio es antagonista de los receptores muscarínicos y es parasimpático lítico. En cambio, la clonidina es agonista, alfa 2, pero es simpático lítico, ¿bien? O sea, la diferencia, digamos, es que la clonidina es agonista y el bromuro de ipratropio es antagonista. Pero en cuanto a acción, los dos son depresores, ¿bien? No sé si está claro. Sí, gracias. Bien, perfecto. Acá pasa lo mismo con la yoimbina. La yoimbina es antagonista alfa 2, pero al aumentar la liberación de noradrenalinas, puede ser considerado un simpático mimético, a nivel central, lógicamente, ¿sí? Entonces hay algo parecido, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Pero la yoimbina no importa acá, importa la clonidina. Entonces no se olviden, es agonista alfa 2, pero es simpático lítico, porque al activar al alfa 2, recuerden todo lo que vimos ayer en la clase, me disminuye las concentraciones y la liberación de noradrenalina. Entonces tiene un efecto simpático lítico, simpático pléjico. Ya lo vamos a ver en la clase del domingo, a la clasificación de los antagonistas, ¿sí? Bien, pero bueno, entonces, si nosotros, a ver, esto les quiero decir, si les piden clasificación de simpático-miméticos, a la clonidina no la nombran, ¿sí? Nombran todo menos la clonidina. Y si le piden clasificación de agonistas adrenérgicos, ahí sí la tienen que nombrar a la clonidina. Ojo con eso, chicos, por favor, ¿eh? Si les piden nombrar simpático-mimético, la clonidina a volar, no la nombra, ¿bien? Bueno, entonces sigamos con la clasificación de los agonistas adrenérgicos. Ya vimos los alfa que pueden ser selectivos alfa 1 y selectivos alfa 2. Estamos hablando de agonistas acá, ¿no? No de simpático-mimético. Seguimos. Clasificación de los agonistas beta. Aquí sí hay no selectivos, es decir, que pueden actuar tanto en beta 1 como en beta 2, y selectivos para el beta 1 y para el beta 2. Dentro de los agonistas beta no selectivos tenemos el isoproterenol. La 2-butamina no va acá, chicos. No sé por qué se puso ahí, pero va abajo en realidad. Bien. Dentro de los agonistas
beta 2 no selectivos tenemos el isoproterenol. Es decir, el isoproterenol actúa, bien, sobre los beta 2 y sobre los beta 1, ¿bien? Y dentro de los agonistas beta selectivos tenemos selectivos beta 1, la dobutamina. Alori siempre pregunta, cuando toma esta clasificación, un agonista adrenérgico cardioselectivo. ¿Sí? Él les dice, ¿existe algún agonista adrenérgico que sea cardioselectivo? Y la respuesta es sí. Y les pide que les nombren y es la dobutamina. La dobutamina es selectivo beta 1, es cardioselectivo. Es cardioselectivo y se usa para el shock cardiogénico, cuando el corazón, ¿sí? Empieza a dejar de latir por alguna situación. Y es importante acá que sepan también que la dobutamina es un inotrópico positivo. Bien, recuerden lo que vimos ayer, la parte fisiológica. Y aquí es importante que hay algunos libros que dicen que la dobutamina tiene cierta acción sobre el alfa-1 también, pero no está como muy demostrado. Por ende, ustedes a la dobutamina la tienen que considerar como un agonista beta-1 selectivo, cardioselectivo, ¿bien? Después tenemos selectivos beta-2, acá tenemos todos los que se usan para el asma y para el EPOC. Salbutamol, terbutalina, fenoterol, salmeterol, ¿sí? Todos estos fármacos son para asma y para EPOC también. Bien, ya vamos a ver abajo una subclasificación. Y después tenemos agonistas alfa-beta, a donde tenemos la adrenalina y la noradrenalina, con la diferencia de que la noradrenalina tiene una acción predominantemente alfa. Y casi no tiene afinidad por los beta 2, ¿sí? O sea, la noradrenalina tiene acción alfa-beta, pero mucho más por los alfa que por los beta. Entonces tienen que decir que la noradrenalina tiene acción predominantemente alfa. Sí puede ser agonista de los betas, pero principalmente de los beta 1. Sobre los beta 2 no tiene afinidad la noradrenalina, ¿bien? No tiene acción demostrada sobre los beta 2. Entonces eso para que les vaya quedando, por más de que mañana veamos el perfil, para que ya vayan teniendo una idea, ¿sí? Entonces, recuerden, los agonistas se clasifican en acción directa e indirecta. Ya vimos para qué se usan básicamente todos. Recuerden, acción directa sobre los alfa, tenemos los selectivos alfa-1, que eran midriáticos y descongestivos. Tenemos el selectivo alfa-2, que es un hipotensor central, ¿bien? Tenemos los agonistas beta, que se clasifican en no selectivos y selectivos. Los no selectivos, como el isoproterenol, se puede dar en un bloqueo auriculoventricular, por ejemplo, ¿sí? También tenían usos para el asma, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se prefiere el isoproterenol en el asma? Porque el isoproterenol no es solamente agonista beta 2, es también beta 1. Entonces ustedes pónganse a pensar que si yo le doy a un asmático isoproterenol, va a tener como reacción adversa taquicardia, porque el isoproterenol actúa en los beta 2 y en los beta 1, ¿sí? Entonces tiene más RAMs, pero de que se lo puede usar para el asma, sí se lo puede usar. Después tenemos los selectivos beta 2, el salbutamol, la terbutalina, el fenoterol, el salmeterol, ¿sí? Que son fármacos que los van a ver hoy, los van a ver en fármaco especial y en clínica, ¿sí? Son fármacos que los van a ver siempre, así que está bueno que ya se vayan aprendiendo los nombres de los agonistas beta 2. Estos fármacos son utilizados para patologías como el asma y el EPOC. Y después tenemos los agonistas alfa-beta, en donde tenemos la adrenalina y la noradrenalina. La diferencia entre ambas es que la noradrenalina es predominantemente alfa y no tiene casi afinidad, o tiene una afinidad nula, por los receptores beta 2, ¿sí? ¿Está clara esta clasificación de agonistas de acción directa? Sí, Flor. Bien. ¿Los demás? Sí, Flor. Bien, entonces ahora un poquitingui, bueno, acá los repito, acá les puse un poco de algunas indicaciones para que tengan. La metoxamina también se usa en estados hipotensivos, también es un agonista alfa-1 selectivo, ¿sí? La fenilefrina, ya saben, la fenilefrina, el metaraminol, la etilefrina, ¿sí? Se utilizan como midriáticos y descongestivos. La nafazolina también se puede usar como midriático, pero no tiene casi usos en oftalmología. Por ende, a la nafazolina
y a todos los de las aminas heterocíclicas le van a poner solamente descongestión nasal, ¿sí? Esto lo van a sacar porque de que puede producir midriasis, pero uso en oftalmología no tiene la nafasolina, ¿sí? Es principalmente todo lo que es la parte de rinitis, ¿sí? Acá les puse entonces algunas indicaciones de los alfa-1 selectivos, y acá les pongo algunas RAMs, hipertensión arterial, ANGOR, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes tienen el corazón acá, ¿bien? Y ustedes saben que las arterias coronarias tienen receptor alfa-1. Estos fármacos pueden producir una vasoconstricción de la arteria coronaria, ¿bien? Y de esta forma me puede llegar menor cantidad de sangre al corazón, y ustedes saben que el corazón en cada contracción tiene una demanda de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Como estos fármacos me producen vasoconstricción, ¿sí? De las arterias coronarias, ¿por qué? Porque producen vasoconstricción porque actúan sobre los alfa-1, me va a disminuir el aporte de oxígeno. Disminuye el aporte de oxígeno, y es este aporte que está disminuido, o sea, la cantidad de oxígeno que llega es insuficiente para cumplir la demanda. No puede cubrirme la demanda de oxígeno, lamentablemente, entonces ahí aparece el dolor anginoso o el ANGOR, ¿sí? Esto obviamente que aparece principalmente en pacientes que ya tienen algún tipo de síndrome coronario agudo. Hay pacientes que ya tienen antecedentes de angina, ya sea estable, por ejemplo. Entonces, en estos pacientes sí aparece un verdadero ANGOR y estarían contraindicados, ¿bien? Y obviamente, si es un paciente que tiene una angina inestable, por ejemplo, ¿sí? Cuando ya está obstruida la mayor parte de la arteria coronaria, y si yo le llego a dar uno de estos fármacos, la poca luz que tiene la arteria se termina de obstruir y aparece el infarto. Bien, entonces en pacientes con síndromes coronarios agudos está contraindicados estos fármacos, ¿sí? Contraindicado en pacientes con síndromes coronarios y en pacientes hipertensos, obviamente. ¿Sí? Entonces miren cómo ustedes con saber las RAMs pueden ir sacando en quién no lo voy a dar. Después la clonidina, ya saben, antihipertensivo, se lo puede usar para el embarazo, ¿sí? De acción central. No es el de elección, ¿no? La clonidina para el embarazo, es la alfa-metildopa, pero de que se la puede usar para el embarazo, sí se la puede usar. No tiene efectos, no produce teratogenicidad, ni tampoco produce alteración en la circulación fetal, entonces la clonidina sí se puede usar. El problema más importante de la clonidina es el efecto rebote. ¿Se acuerdan qué RAM, según la farmacovigilancia, era el efecto rebote? Tipo E. Bien, tipo E. Efecto rebote tipo E, así acuérdense, ¿sí? Cuando les pidan un ejemplo de RAM tipo E, efecto rebote, ¿bien? El isoproterenol o la isoprenalina se usa para la bradicardia y el bloqueo cardíaco, ¿sí? Porque es un agonista agonista beta 1 y beta 2. Se puede usar para el asma, pero ¿qué pasaba? Va a haber taquicardia, ¿sí? Ojo con eso. La 2-butamina se puede utilizar en la insuficiencia cardíaca aguda, en un shock cardiogénico, ¿sí? En la insuficiencia cardíaca aguda, el corazón, en la insuficiencia cardíaca en realidad en general, el corazón pierde su capacidad como bomba, ¿bien? ¿Y qué es lo que sucede? Hay menor perfusión a los tejidos y puede haber hipoxia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesito un fármaco que sí o sí me aumente la contracción, o sea, un inotrópico positivo, como la 2-butamina, para tratar de mejorar la perfusión tisular y que no haya hipoxia, ¿sí? Acá, nada que ver, pero me acordé que hoy uno de sus compañeros me mandó esta duda, y yo no me acuerdo si se las dije en la clase de dinamia, así que se las digo ahora, así que anoten ahí en un costadito, que esto es de dinamia, que lo que les voy a decir ahora. La verdad que ni me acuerdo si se los di o no, pero se los voy a dar ahora. La UNIAS hace una pregunta en soluciones parenterales, que es ¿qué tipo de solución podemos usar en un shock cardiogénico? O en un shock hipovolémico. ¿Sí? Tanto en el shock cardiogénico como en el hipovolémico, nosotros tenemos disminución de la perfusión tisular.
¿Por qué? Porque llega menos sangre, bien, a los tejidos. Esto hace que las células pobrecitas empiecen a buscar la forma de sobrevivir porque no les llega oxígeno y comienzan con la respiración anaerobia. ¿Sí? La respiración anaerobia. ¿Y qué es lo que sucede acá? Esta respiración, o sea, este ciclo que empieza a iniciar la célula de respiración anaerobia, hace que aumente el ácido láctico en el organismo. Y este paciente, una de las principales complicaciones que puede tener es una acidosis metabólica. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, según todo lo que yo les acabo de decir, ¿qué solución le darían a este paciente? La de Ringer lactato. Bien, la de Ringer lactato, ¿sí? Eso es pregunta de examen de la UNIAS. A ver, ¿sí les pueden dar fisiológica el hipovolémico para aumentar un poco el volumen? Porque ya saben que la fisiológica me sirve para expandir el líquido extracelular, ¿sí? Sin embargo, lo principal y lo que puede llevar a la muerte del paciente es la acidosis que se produce. Aparte yo al administrar la solución de Ringer lactato, sí estoy también un poco expandiendo, ¿no?, el plasma, porque estoy administrando líquido, ¿bien? Y a la vez estoy también regulando el equilibrio ácido-base, ¿bien? Eso como una data extra, ¿sí? Pero bueno, para que no se lo olviden, no me acuerdo si se los había dado. Bien, entonces ahí tienen un par de indicaciones. Sí. En ese caso también podría darle una dosis de solución de 1/6 de mol de bicarbonato de sodio, ¿puede ser? Sí, cualquiera de las que te restablezca el equilibrio ácido-base. Pero a la UNIAS le gusta más que digan la de Ringer lactato, ¿sí? Porque aparte si hay un shock hipovolémico, ponele, si perdiste mucha sangre, probablemente perdiste electrolitos y un montón de otras cosas más. Entonces, la de Ringer lactato con fisiológica se puede dar, ¿bien? Bien, gracias. Perfecto, no de nada. Bueno, entonces eso en cuanto a los agonistas de acción directa. Acá está un poquitito la adrenalina, ¿sí? Les comento, ya saben, la adrenalina y la noradrenalina, la diferencia, este grupo metilo, que acá no está. La adrenalina, chicos, es un fármaco simpático mimético de origen natural, derivado del dihidroxibenceno. Bien, así se lo presenta. Ya vamos a ver mañana cómo se presentan los perfiles. ¿Y qué es lo que quiero acá como hablar? Una generalidad de la adrenalina. Primero que nada que viene en una ampolla de color marrón. Esto no creo que les pregunten, pero si les llegan a preguntar, ya saben que ustedes tienen que decir que es por qué. Porque las catecolaminas pueden inactivarse con la luz. Entonces necesitan como un filtro de luz que es la ampolla de color marrón, ¿sí? Tiene varias vías de administración, pero no todas se usan frecuentemente. Puede ser administrada por vía intramuscular, subcutánea, inhalatoria, tópica, y la endovenosa, ojo acá. ¿Por qué? Porque la endovenosa solo si el paciente está en un paro cardíaco que no revierte con la reanimación, ¿sí? O sea, en el paro cardíaco yo suplanté la adrenalina intracardíaca que se daba antes por la reanimación cardiopulmonar, ¿bien? Pero cuando tengo un paro de este tipo, sí puedo administrar adrenalina por vía endovenosa y en bolo. ¿Por qué? Porque es una urgencia. Pero normalmente la adrenalina no se tiene que dar por vía endovenosa, porque me puede producir fibrilación auricular. Eso es pregunta de la Cleaver, ¿sí? La adrenalina por vía endovenosa no se debe dar al menos que sea una urgencia. ¿Por qué? Porque puede producir fibrilación auricular. Esto es como la introducción de lo que veremos mañana, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la adrenalina? Para el shock anafiláctico por vía intramuscular, ¿sí? Para el asma se puede utilizar por vía, dependiendo. Hay situaciones donde tenemos un asma grave, bien, un asma, sobre todo un asma por shock anafiláctico, ¿sí? En donde se puede utilizar la vía endovenosa también y tiene que ser diluido, o puede utilizarlo por vía inhalatoria también a la adrenalina, ¿sí? Pero como les digo, no son vías que se usen habitualmente. Ustedes cuando vayan a hablar del perfil de la adrenalina van a decir las vías que se suelen utilizar, ¿bien? Y si les preguntan cuál otra, ahí recién van a nombrar las otras, ¿sí? Pero yo acá les pongo todas las que pueden existir. En el asma, entonces, dependiendo, ¿cuándo voy a utilizar adrenalina para el asma? Cuando sea un asma por shock anafiláctico.
un asma grave, bien, un asma que no cede con los agonistas beta-adrenérgicos que se suele utilizar normalmente. Ahí puedo utilizar adrenalina y puede ser por vía endovenosa o puede ser por vía inhalatoria, dependiendo, ¿sí? Para el paro, antes se usaba la intracardíaca. Esto para que recuerden algo de vías de administración. Ahora se la usa por vía endovenosa, embolo. Chicos, siempre que tengo una urgencia no voy a usar flebóclisis, ¿bien? Voy a usar embolo porque es más rápido. Obviamente que diluida ahí, ¿no? Hemostático local, por ejemplo, una epistaxis, ¿sí? Un sangrado de la nariz anterior. Cuando les digo anterior quiere decir que se produce en la parte más de adelante, en la zona del tabique, por ejemplo, en donde yo voy a hacer con un hisopito o una gasita, toquecitos con adrenalina en la mucosa para detener el sangrado y para poder explorar las vías aéreas. Todo esto lo volvemos a ver mañana, ¿sí? Y para prolongar la anestesia por vía subcutánea, ¿bien? La vasoconstricción que me va a producir a nivel subcutáneo me va a retener a la anestesia en la zona. Esto es muy usado en odontología, sobre todo, ¿bien? Eso, algunas indicaciones, algunas vías. Recuerden, la más importante es la del shock anafiláctico, por vía intramuscular, ¿sí? Y la dosis de 0,5 a 1 miligramo o de media a una ampolla. La presentación es 1 en 1000. 1 miligramo en 1000 mililitros, ¿bien? ¿Cuáles son las RAMs más frecuentes de la adrenalina? Puede haber temblores, arritmias, dolor anginoso. Todo eso lo vamos a desarrollar mejor mañana. Pero es como una Flor, presentación. ¿qué habías dicho Sí. del hemostático local? Sí, que como hemostático local se usa, por ejemplo, en la epistaxis anterior, ¿bien? O sea, cuando tenés sangrado de la nariz que se origina, por ejemplo, en la zona del tabique, ¿bien? En esa situación vos agarrás y haces toquecitos, puede ser con un hisopo, puede ser con una gasa, obviamente todo estéril, en la mucosa, haces toquecitos. Flor, se Hola chicos, ¿me cortó. escuchan? Sí, ya sé, no sé por qué se fue el wifi por 2 segundos. Justo yo estaba hablando sola ahí y nadie me respondía. No, era mi internet, chicos, fue mi internet. Dígame en qué parte me quedé. Ah, les había preguntado si llegaron a escuchar la explicación de lo del hemostático local o se cortó antes. Se cortó cuando estabas diciendo que dábamos toquecitos en la mucosa. Ah, bien, bueno, les decía que vos tenés una epistaxis anterior, un sangrado nasal, digamos, de origen anterior, o sea que se origina en el tabique, y vos lo que podés hacer para explorar la cavidad nasal, porque tenés que ver la causa de este sangrado, es hacer toquecitos con adrenalina en la mucosa para producir una vasoconstricción local, y de esta forma puedes explorar mejor las vías aéreas, la cavidad nasal, perdón. Y obviamente también te sirve para frenar el sangrado. El problema aquí es que te puede producir necrosis, así que hay que tener cuidado con la cantidad que pongo, ¿sí? Está claro, ¿no? ¿Lo Sí, anotaron? sí. Bien, perfecto. Bueno, eso es como una introducción pequeña. Después, acá también quiero hablarles un poquitito de los fármacos que se usan para el asma. Ustedes saben que en el asma bronquial, ¿sí? Tenemos una hiperreactividad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay inflamación de la mucosa, hay broncoconstricción y hay un aumento de la secreción. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque a Lori no le gusta que ustedes den un perfil si no saben para qué se usa y no saben qué es la enfermedad, ¿bien? Entonces, esto les digo por las dudas. Entonces, miren la diferencia entre un bronquio normal y
y un bronquio de un paciente asmático. Está todo inflamado, hay una broncoconstricción, ¿sí? Ven ahí como el músculo me lo está apretando, ahí como se ve clarito en el dibujo, y no solamente eso, sino que hay un aumento de la secreción. Entonces hay muy poco espacio libre para el pasaje de aire. Eso es lo que genera la disnea, ¿sí? La sensación desagradable de falta de aire. Dentro de los fármacos, hay muchos fármacos que se usan para el asma, corticoides, agonistas beta-adrenérgicos, ¿sí? Pero los que nos interesan a nosotros son los agonistas beta-adrenérgicos. Estos, presten atención porque estos sí les preguntan, se clasifican en SABA y en LABA. SABA quiere decir agonista beta-adrenérgico de acción corta. Bien, las siglas están en inglés. Agonista beta-adrenérgico de acción corta. Y LABA, agonista beta-adrenérgico de acción larga o de acción prolongada. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que dentro de los beta-adrenérgicos, dentro de los betas 2 adrenérgicos, tenemos los LABA y los SABA. O sea, es una subclasificación, ¿sí? Dentro de los agonistas beta 2. Acá les pongo. Esto creo que lo pregunta más que nada Sánchez. A Lori creo que lo escuchó una sola vez, pero Sánchez yo me acuerdo que sí lo pregunta. Dentro de los agonistas beta 2 adrenérgicos tienen los LABA y los SABA. Los LABA son para mantenimiento y los SABA para crisis. ¿Qué quiere decir esto? Los SABA, como el salbutamol o la terbutalina, son de acción corta, es decir, que su acción dura poquito, pero tienen una acción rápida. Entonces, ante un paciente que tiene una crisis asmática, yo no le voy a dar salmeterol, porque el salmeterol sí tiene una acción prolongada, pero demora en aparecer el efecto farmacológico, ¿bien? Entonces, los SABA, como tienen acción corta y además tienen una rápida acción, se utilizan para el tratamiento de rescate, se utilizan como terapia de rescate en el asma, o sea, para crisis, ¿bien? En cambio, los LABA tienen una acción más prolongada, eso es una cosa importante, pero el inicio de su acción es más lento. ¿Para qué se van a usar los LABA? Para mantenimiento, para evitar una recaída, ¿sí? Entonces, para mantener el tono bronquial, para mantener un tono broncodilatado, digamos, yo voy a utilizar un SABA, un fármaco que me permita a mí tener siempre un bronquio dilatado para evitar una broncoconstricción, un broncoespasmo, para evitar una recaída. ¿Y por qué voy a utilizar un LABA en esa situación? Porque así como demora en aparecer su acción es más prolongada, entonces me sirve como terapia de mantenimiento. Por lo general les comento que en el asma se hacen dos terapias. De rescate, cuando el paciente tiene una crisis asmática, voy a dar un SABA ahí, algo que actúe rápido, el salbutamol. Y tenemos la terapia de mantenimiento, que es para evitar que el paciente tenga exacerbaciones o recaídas, ¿bien? Ahí se puede dar un LABA, como el formoterol, por ejemplo, o el salmeterol, más un corticoide por vía inhalatoria. ¿Sí? Más un corticoide por vía inhalatoria. O sea, se puede dar las dos cosas, ¿bien? Entonces, no se olviden la clasificación. El salbutamol es un SABA, es de rescate. Y el salmeterol es un LABA, es para mantenimiento, ¿sí? Ambos se pueden utilizar para el EPOC también, solo que para el EPOC voy a preferir utilizar más que nada los antagonistas muscarínicos, que ya los veremos luego, que hoy un compañero de ustedes lo mencionó, el bromuro de ipratropio, el tiotropio, ¿sí? Que eso los veremos más adelante. Y tienen que saber que estos fármacos, los agonistas beta 2, tienen varias reacciones adversas importantes, como taquicardia, temblores, y también podemos tener hipocalemia, que ya las vamos a analizar mañana con más detalle, ¿sí? Entonces, ¿está entendido cómo se subclasifican los agonistas beta 2, no? Sí, Flor. Bien, de acción rápida y de acción corta. Acá tienen que tener en cuenta que los agonistas beta-adrenérgicos tienen efectos metabólicos, ¿sí? Pueden aumentar la glucemia, darnos más energías, aumentar los ácidos grasos libres y aumentar el lactato. Todo esto, más que los agonistas beta 2 pueden aumentar la contractilidad muscular,
se utiliza o se aprovecha en el doping, ¿sí? Que lo veremos en la clase de doping, lógicamente, más en detalle, pero para que sepan que estos fármacos se pueden utilizar de forma ilegal en el deporte y están prohibidos, al menos que el paciente tenga una indicación médica del uso de estos fármacos. Si no tiene indicación médica, está prohibido en el deporte, ¿bien? Bueno, y por último, para terminar la clase, tenemos los de acción indirecta. Ya vimos los de acción directa, ahora los de acción indirecta, que se dividen en liberadores, en inhibidores de la recaptación, en inhibidores de la MAO y en inhibidores de la COMT. Bien, ¿cómo van a actuar esto? ¿Cómo van a actuar los liberadores, por ejemplo? Habíamos dicho, dentro de los liberadores tenemos la tiramina, bien, pero también tenemos las anfetaminas y la efedrina. En realidad, ¿por qué no le pongo acá a la efedrina y a la anfetamina? Porque esos son mixtos, bien, no van acá. Cuando hablen de acción indirecta van a poner a la tiramina sola, pero no es un fármaco, igual es una sustancia. Acá pueden mencionarla a la anfetamina y a la efedrina, pero siempre y cuando aclaren que también tienen acción directa, o sea, tienen que aclarar, ¿bien? Entonces, ¿cómo actúan los liberadores? Nosotros ya lo vimos ayer a eso, ¿sí? Dijimos que había un transportador acá que se llama NET, ¿bien? Y acá tenemos que este transportador sirve para recaptar noradrenalina, que tiene que recaptarse así, 2 recaptaciones, ¿bien? No se olviden de esto. ¿Por qué? Porque si se queda en el citoplasma, ya saben, la MAO que está aquí, en la cara externa de las mitocondrias, la va a degradar, ¿sí? Entonces tiene 2 recaptaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros sabemos que existen fármacos que pueden ocupar este transportador, y que este transportador se expresa en la cara externa, la cara extracelular, ¿sí? Así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la efedrina, que es un liberador, ¿sí? O viene la tiramina o la anfetamina, agarra y lo que hace es ingresar, ¿bien? Ingresa impidiendo que ingrese la noradrenalina. Desde ahí ya vamos mal, porque le ocupa el lugar a la noradrenalina. Llega al interior, la efedrina no puede ser degradada por la MAO, no es. Cuando logra ingresar me lo da vuelta al transportador, ¿sí? O sea, ahora este se expresa en la cara intracelular. Ingresa a la vesícula. En la vesícula, recuerden, se agrupaban 4 noradrenalinas por cada molécula de ATP. Lamentablemente la efedrina tiene más afinidad por el ATP que la noradrenalina, y ¿qué es lo que sucede? La desplaza, ¿sí? Se queda unida a ella ahora, ocupa el lugar de la noradrenalina, ¿bien? Se une ella y la noradrenalina es desplazada. Esta noradrenalina sale porque también se dice acá que, se dice 2 cosas, que hay un intercambio, o bien que sale porque también lo da vuelta, digamos, al transportador. Sale. Cuando la noradrenalina retorna al citoplasma, para no ser degradada por la MAO, lo único que le queda es salir hacia el espacio extracelular. Y justo ve abierta esta puerta, es decir, justo el transportador está expresado hacia la cara interna. Esto ayuda mucho a que la noradrenalina escape de la MAO que hay en el citoplasma. Y de esta forma me va desplazando toda la noradrenalina de la vesícula, toda la noradrenalina va saliendo, y de esta forma se aumentan las concentraciones de noradrenalina. Entonces, hay mayor actividad tanto en el alfa-1, como en el beta-1, como en el beta-2, ¿sí? Entonces, la efedrina, al hacer todo esto, me estimula indirectamente a todos los receptores adrenérgicos, ¿sí? A eso súmenle que la efedrina también viene y actúa directamente sobre el alfa-1, ¿sí? Entonces, la efedrina es liberador y agonista alfa-1 directo. Está claro, ¿no? Es liberador y también actúa de manera directa sobre el alfa-1. La anfetamina lo mismo. La anfetamina también es liberador y también es agonista alfa-1 directo. ¿Está claro el mecanismo de acción de la efedrina, chicos? Porque lo estuvieron tomando en el final. Sí, Flor. Sí, Flor. Bien, ¿Por perfecto. quién era degradada la efedrina? ¿Cómo? ¿Por quién era degradada la efedrina? Porque la estructura química no le permite ser sustrato de la MAO,
¿sí? Es por una cuestión de estructura química nada más. No, que ¿Bien? por quién, o sea, ¿por qué enzima? ¿Por quién no es degradada o por quién es degradada? Es. ¿Por quién es degradada? La efedrina, ¿sí? Se dice que tiene un metabolismo a nivel de las hidrolasas. Esa es una de las enzimas que la puede degradar, ¿sí? También se dice que sufren desaminación oxidativa, como lo sufren las anfetaminas también, que sufren desaminación oxidativa, ¿bien? Hay varias enzimas implicadas que las veremos mañana cuando veamos el perfil bien, pero no son enzimas que tengan nada que ver con la MAO y con la COP. Pueden ser, por ejemplo, que sufran reacciones de fase 1, como hidroxilación, desaminación oxidativa o hidrólisis, ¿sí? Cualquiera de esas dos. La anfetamina sobre todo. ¿Bien? Sí, Flor. Bien. Bueno, después tenemos entonces los inhibidores de la recaptación, que ya los vimos. No tiene sentido que volvamos a explicar todo el mecanismo porque ya lo vimos ayer y lo vimos incluso cuando vimos moléculas diana, en donde tienen inhibidores de la primera recaptación y de la segunda. Recuerden que la cocaína es una droga. Entonces, ¿qué inhibidor de la primera recaptación darían a ustedes como ejemplo, como fármaco? Que lo vimos ayer. ¿Se acuerdan o no? Los antidepresivos tricíclicos. Bien, perfecto. Los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Antidepresivos tricíclicos. Ustedes pueden dar los dos, pueden decir los antidepresivos tricíclicos y la cocaína, pero como la cocaína a veces no les gusta la unidad porque no es un fármaco, pueden decir los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Y de la segunda recaptación, la reserpina. Acá pasa lo mismo, chicos, la reserpina interacciona con la molécula diana, bien, pero la reserpina es simpático lítico, ¿sí? Es como la clonidina, es simpático lítico. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la reserpina, acá vamos a hacer el transportador, la reserpina al bloquear la segunda recaptación, impide que la noradrenalina se refugie en la vesícula y la MAO la degrada. Entonces la reserpina es un hipotensor también de acción central, ¿sí? Es simpático lítico, ¿por qué? Porque se produce una degradación de la noradrenalina en el citoplasma, no la deja entrar a la vesícula, y ustedes tienen que recordar que la reserpina, que la noradrenalina necesita sí o sí refugiarse en la vesícula para poder, para evitar la degradación por la MAO. Así que la reserpina también es simpático-lítica, por más que lo estemos viendo en la parte de agonistas, es simpático-lítica. ¿Sí? No se olviden de eso, por favor. Bien, después tenemos los IMAO, que al inhibir la MAO, ¿qué van a hacer? Si inhiben la MAO, aumentan las concentraciones de las catecolaminas, en este caso de noradrenalina. ¿Para qué se usaban los IMAO? ¿Se acuerdan o no? Como antidepresivos porque hacen que la noradrenalina se mantenga más tiempo porque no es metabolizada y así mantiene su efecto. Perfecto, muy bien. Eran antidepresivos, pero de tercera línea, ¿no? En depresión mayor o resistente. ¿Sí? No se olviden que no voy a dar de entrada. Y después tenemos los inhibidores de la COMT. Los inhibidores de la COMT tenemos acá a la entacapona. ¿Saben para qué se da la entacapona o los inhibidores de la COMT? Se dan asociados al levodopa y asociados a carbidopa. ¿Por qué? Estos dos fármacos me aumentan las concentraciones de dopamina, o sea, son profármacos, ¿bien? Sobre todo la levodopa es la de primera elección. ¿Y qué es lo importante acá? Que la levodopa, chicos, la levodopa se degrada por la COMT, ¿sí? Se degrada por la COMT. Entonces, para evitar esta degradación y para prolongar la vida media de la levodopa y de la carbidopa, siempre cuando voy a dar estos fármacos para el Parkinson, se los da asociados a entacapona, ¿bien? O sea, la entacapona, el inhibidor de la COMT, digamos, me prolonga la vida media de la levodopa y de la carbidopa. Es como una terapéutica de ayudancia sería en el Parkinson. La entacapona se da para el Parkinson y me prolonga la vida media de la levodopa y de la carbidopa, ¿sí? Evitando que sean degradadas por la COMT, ¿bien? ¿Está claro, no?
Sí, Flor. ¿Sí? Bueno, entonces chicos, eso sería todo lo que ustedes tienen que saber de la clasificación. Como ven, nervioso es un tema bastante larguingui, ¿no? Y lo tienen que estudiar bien. Recuerden, las dos clasificaciones, la de química y la de la acción. Y la acción es directa o indirecta, ¿sí? También pueden tener otra opción que se las pongo acá, a esto, que está acá, chicos, a la clasificación según la acción, en directa e indirecta, pueden también encontrarlo de la siguiente forma. Esto les voy a hacer acá, a ver, acá abajito. Lo pueden encontrar como acción predominantemente alfa, acción predominantemente beta y acción alfa-beta. ¿Quiénes irían en la acción predominantemente alfa? ¿Quién me puede decir? A ver. Provoca vasoconstricción, con lo cual se lo puede utilizar para, como descongestivo y en el caso de midriasis, para provocar Sí, midriasis. está bien eso, pero ¿qué fármacos irían acá? La noradrenalina. Bien, la noradrenalina, perfecto. Aunque también tiene cierta acción sobre los beta, es predominantemente alfa, así que acaba la noradrenalina. Van todas las fenilaminas, de las fenolaminas va a ir solamente la etilefrina, el metaraminol, ¿sí? La fenilefrina y todas las imidazólicas, ¿sí? Entonces, predominantemente alfa va la noradrenalina, las fenilaminas, la etilefrina, bien, acá de las fenilaminas va a ir solamente la pseudoefedrina, ¿no? Entonces, volvamos. Acción predominantemente alfa va la noradrenalina, la pseudoefedrina, la etilefrina, noradrenalina, pseudoefedrina, etilefrina, metaraminol, fenilefrina y los derivados imidazólicos como la nafazolina, ¿sí? Acción predominantemente beta. ¿Quiénes van a ir acá? A ver, ¿quién me puede decir uno que vaya acá? El salbutamol. Bien, los LAVA, los SABA, el isoproterenol, bien, y obviamente la ixosuprina. ¿Sí? Agonistas alfa-beta. ¿Quiénes van a ir acá? La adrenalina, la efedrina, las anfetaminas. ¿Por qué va la efedrina y las anfetaminas acá en la acción alfa-beta? ¿Quién me dice? Porque eran indirectos, tenían acción indirecta. Perfecto, muy bien. Entonces, esta es una tercera clasificación, que esta es la que está en la cartilla de Alori. Acá les pongo que está en la cartilla de Alori, ¿sí? Hay 3 clasificaciones. Estas no las suelen tomar, pero se las doy igual, ¿sí? Acción, esta es según la acción, no según el receptor, o sea, porque nosotros la clasificación que vimos era según si eran agonistas alfa selectivos, no selectivos, no, acá es según la acción. Acción predominantemente alfa, ya saben, todo lo que vimos. Acción predominantemente beta, los LAVA, los SABA, el isoproterenol y la isosuprina. Y acción alfa-beta, no agonista, sino que acción alfa-beta, adrenalina, efedrina y anfetaminas. Está clara esta clasificación, ¿no? Sí, claro. Sí, Flor. Bien. Bueno, y esta última diapo era solamente algo que ya lo di arriba, pero bueno, les digo un par de cositas de esto nada más. Todo esto que está acá ya lo vimos, ¿sí? La pseudoefedrina y demás. Lo que sí me interesa que lo veamos un toquecito nada más es esto,
que cuáles son los efectos centrales de la anfetamina que son importantes. Primero es estimulante, desde ya. Da vigilia, estado de alerta, o sea, produce insomnio, ¿bien? Disminuye la fatiga, mejora el estado de ánimo, hay mayor iniciativa, hay autoconfianza y capacidad de concentración, hay un aumento de las actividades motoras, hay una ligera analgesia, miren todo lo que hace la anfetamina, ¿no? Hay una disminución del apetito, bien, por la acción en el centro hipotalámico lateral, y todo esto es responsable de que la anfetamina, sus derivados, la consuman en el deporte, los estudiantes, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además es la responsable de generar dependencia. Todos estos efectos que genera las anfetaminas a nivel central, estos son sus efectos a nivel central, que los volvemos a ver mañana. Todo esto me generan que las anfetaminas, o son la causa de que las anfetaminas se consuman de manera irracional y después el paciente quede adicto a las anfetaminas, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda al respecto. Ninguna duda, entonces. No, claro, gracias. Bueno, nos vemos mañana. Mañana no sé a qué hora, si pueden a la mañana o si prefieren a la noche. Yo puedo